Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy les vengo a presentar el tema teoremas sobre las derivadas. Aunque dada la función, yo puedo establecer la función derivada de la misma con su definición, en algunas ocasiones resulta tedioso la representación. Para esto existen una serie de teoremas que establecen criterios para el desarrollo de dichas derivadas. El primer teorema que establece esta temática es la derivada de una función constante. Para este primer teorema puede establecerse que para toda función en una variable, sea cual sea, para este caso x, de una constante k, su derivada, cuya representación sabemos que es letra similar a la función planteada inicialmente, con el apóstrofe, la cual señala que es la función derivada de la misma variable, su resultado es 0. Este sería el primer teorema. Ahora, planteemos algunos ejercicios donde podamos visualizar o desarrollar dicho teorema. El primero es tener la función de x de 5. 5 es un valor constante. Su derivada, de acuerdo al teorema, es 0. Planteemos un segundo ejercicio. Función de x es igual a 5 raíz de 2. Sabemos que raíz de 2 es una constante multiplicada a otra constante que es el número 5. Podemos tener que es una función constante también y su derivada, por lo tanto, de acuerdo al teorema, es 0. Esto para todas las funciones constantes. El segundo teorema establece que para f de x igual a x, donde x es derivable en todos los números reales, podemos decir que la derivada en x de dicha función es igual a la derivada en x de la variable y por lo tanto es igual a 1. Esto podemos reflejarlo adecuadamente en dos ejercicios. Vamos a hacer el primero. Si tenemos que la derivada en n de n, podemos decir que dicha derivada de n en n es igual a 1. Vamos a hacer el segundo. Si decimos que la función g de z es igual a z, la derivada en z de dicha función es igual a 1. Vamos a plantear el teorema número 3, donde establece que f de x es igual a x a la n, donde n pertenece a q y donde x pertenece al conjunto A, estableciendo o teniendo muy en cuenta que x a la n está perfectamente establecida y constituida. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función x igual a x a la n pertenece al conjunto A. Basado en esto, podemos tener en cuenta que para el caso de la función de x igual a x a la n, la derivada
de dicha función es n multiplicado por la variable elevado a n menos 1. Esto plantea que cuando derivamos una función de una variable elevada a un exponente entero, simplemente lo que hacemos es bajar el exponente a multiplicar la variable y disminuir en una unidad dicho exponente. En este orden de ideas podemos decir que para el primer ejercicio, función de x igual a x a la 2, podemos observar que el 2 hace referencia al exponente n. Por lo tanto, la derivada de dicha función es n, que para este caso es el número 2, por la variable x y su exponente lo reducimos en una unidad. Por lo tanto, el resultado sería 2 elevado a la x, 2 menos 1 es 1, por lo tanto quedaría 2 a la x. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Si decimos que la función de x es igual a 3 medios multiplicado a la x a la raíz cuadrada de 2, podemos observar fácilmente que n es igual a raíz de 2, o que n es igual a 2 a la 1 medio. En este orden de ideas podríamos establecer fácilmente que la función de x es igual a 3 medios, que es una constante, multiplicada por la derivada de x elevado a raíz cuadrada de 2. Con esto podemos observar que esta constante multiplicado por el exponente, que en este caso es n, raíz de 2, multiplicado por la variable raíz de 2 menos 1. Con esto podríamos obtener que el resultado de dicha función es igual a 3 raíz de 2 sobre 2. Podríamos representar dicha expresión en números decimales, pero podemos dejar indicado también radical, multiplicado a la x raíz de 2 menos 1. Con esto terminaríamos el tercer teorema. Para el teorema número 4 podemos decir que es el complemento del anterior. En este se establece que la función en x es igual a c, que es una constante que acompaña la variable, multiplicado por la variable x en la que se representa la función, elevado a una constante n. Para este, establece que la derivada de x es igual a la constante multiplicada por n multiplicada por la variable x, en este caso, elevado a la n menos 1. Con esto vamos a desarrollar dos ejercicios con el objetivo de profundizar un poco más sobre el teorema. Podemos decir que f de x es igual a 5 multiplicado por x a la 2. Si seguimos el teorema, podemos decir que 5 es la constante c y que n es la constante, y que 2 es la constante n. En esto podemos decir que la derivada de la función en x es igual a c, que es 5, multiplicado por n,
sería 2 por x elevado a la 2 menos 1. Si hacemos multiplicación para eliminar los paréntesis, podemos decir que 5 por 2, que son las constantes, es 10 por x, 2 menos 1, 1, tendríamos el resultado, 10 por x. Segundo ejercicio, podemos decir que f de x es igual a 3 medios por raíz cuadrada de x. Para este caso, esta expresión se podría representar en 3 medios multiplicado por x elevado a la 1 medio. 1 medio es la representación de la raíz cuadrada. De esta forma yo podría establecer que 3 medios es c, 1 medio es n, y podemos decir que la derivada de dicha función es igual a la constante c multiplicado por el exponente que acompaña la variable, que en este caso es 1 medio, multiplicada por la variable elevado a 1 medio menos 1. Si queremos simplificar la expresión, podemos decir también que 3 medios por 1 medio es 3 cuartos. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. Finalmente multiplicamos por la variable y hacemos la operación de fraccionarios de los exponentes. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Si tenemos la expresión x elevado a la menos 1 medio, es exactamente lo mismo que tener 3 sobre 4 multiplicado raíz cuadrada de x. Con esto daríamos respuesta al teorema número 4. Teorema número 5. En el teorema número 5 nos plantean dos funciones f y g evaluadas en un intervalo k, donde podemos decir que h, como la conjunción de dichas funciones, establece que f más o menos g puede ser evaluada en el dicho intervalo k. Por lo tanto, si hacemos la derivada de h, podemos decir que es la derivada de la función f de x en x más o menos la derivada en x de la función g de x. Con esto podemos decir fácilmente que es dividir la expresión conjunta en dos funciones independientes. Planteemos los ejercicios. Tenemos h igual 5x al cuadrado más raíz cuadrada de x. Con esto podemos observar que tenemos dos funciones unidas por un signo más, donde podemos establecer que 5x al cuadrado es f de x, donde raíz cuadrada de x es igual a g de x. En este orden de ideas, si planteamos la derivada de h con respecto a x, es exactamente derivar la función f en x más la derivada de la función g en x. ¿Cuál sería la derivada de la función x? Vamos a hacerlo de manera independiente. Establece lo planteado y evaluado en el teorema número 4 en el anterior, donde 5 es c, n2, la variable x y su exponente se reduce en 1. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de f de x es igual a 10 por x. Para el caso de g, la derivada sería, sabemos que la representación de raíz cuadrada de x es
x elevado a la 1 medio. Esto denota la expresión reflejada en el teorema número 3, donde plantea la variable elevada a un exponente n y nos dice que n multiplica a dicha variable y al exponente le restamos 1. Con esto tendríamos que es 1 sobre 2 o 1 medio por x a la menos 1 sobre 2 o 1 medio. O también 1 sobre 2 por raíz de x. Con esto simplemente podríamos representar que la derivada de h con respecto a x es igual a la derivada de la función f, que ya la obtuvimos acá por el teorema número 4, 10x, más, que es la operación que separa las dos funciones, la derivada de la función g de x, planteada por el teorema número 3, 1 sobre 2 por raíz de x. Con esto tendríamos la respuesta del primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Si decimos que la función f de x es igual a 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado menos raíz cúbica de x, podemos observar que la función f es una función compuesta, donde se establecen tres funciones diferentes divididas por un signo menos, o separadas por un signo menos. En este orden, o en este caso, podríamos plantear que esta sería la primera función, esta expresión sería la segunda función, y la tercera sería la función c. Vamos a evaluarlas independientemente. La derivada de a con respecto a x es, planteamos el x a la menos 1, cuya derivada sería menos 1 por x menos 1 menos 1. Con esto tendríamos que la respuesta sería x menos x elevado a la menos 2. Si tenemos la función b de x igual a 2 sobre x al cuadrado, podemos decir que esta expresión es igual que tener 2 multiplicado por x a la menos 2, cuya derivada sería c de 2 permanece intacto, se multiplica por el exponencial de la variable, que sería menos 2 en este caso, por la variable, y al exponente le restaríamos una unidad. Con esto podemos decir que multiplicamos más por menos, menos, 2 por 2, 4, por la variable, y los exponentes, como son signos iguales, se suman y permanece el signo. En este caso sería menos 3. Y finalmente, para la función c, donde tenemos raíz cúbica de x, podemos decir que esto es igual a x elevado a la 1 tercio, y su derivada sería igual a 1 tercio multiplicado por x elevado a 1 tercio menos 1, que también podría ser igual, haciendo la operación en el exponente, 1 tercio por x elevado a la menos 2 tercios. Y esto también podría ser igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Con esto tendríamos las tres derivadas de las funciones. Por lo tanto, podemos establecer que la derivada de la función x inicial sería la derivada de la primera expresión, que es menos x elevado a la menos 2, el signo menos planteado inicialmente por la función, multiplicada
Pues el resultado de la segunda derivada, o la derivada de la segunda función, menos, que es el signo establecido por la función inicial, 1 sobre 3 multiplicado por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y finalmente, si queremos tener una expresión representada de forma adecuada y simplificada, podemos decir que la derivada de dicha función es menos x a la menos 2, acá multiplicamos signos, menos por menos da más, 4x a la menos 3, menos 1 sobre 3 se multiplica raíz cúbica de x al cuadrado. Teorema número 7. Para este teorema plantea la división de dos funciones, d de x, de f de x sobre e de x. El teorema establece que es la función del denominador por la derivada en x de la función del numerador menos la función del numerador por la derivada en x de la función del denominador sobre la función del denominador elevado al cuadrado. Con esto podemos plantear un ejercicio para darle respuesta. ¿Qué pasó? Esta mierda. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a proponer un ejercicio para darle verificación o darle respuesta a este teorema. Tenemos la derivada en x de la función 4x al cuadrado menos 3x más 2 sobre 5x al cuadrado menos x a la 3. Con esto podemos observar que la función f de x es la expresión del polinomio del numerador y la función g de x es el binomio de la expresión del denominador. Podemos hacer las derivadas independientes y finalmente proceder a resolver o a reemplazar dentro de la función planteada por el teorema número 7. La derivada de la función f de x es igual a la derivada de cada uno de los elementos del polinomio. Para este caso tendríamos 4 que multiplica a 2 por la variable elevado a la 2 menos 1 menos 3 por la derivada de x, que en este caso es 1, más una constante cuya derivada es 0 de acuerdo al teorema número 1. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función x es 8 multiplicado por x menos 3. Ahora, la función g de x, su derivada sería, podemos ordenar los términos para dejar el de mayor exponente inicialmente hacia los menores exponentes. Podemos tener que es menos 3 por x elevado a la 3 menos 1 más 5 por 2, que es el exponente, por x elevado a la 2 menos 1. Podemos decir también que sería menos 3 por x elevado a la 2 más 5 por 2, 10 por x elevado a la 1. Con eso tendríamos la derivada de cada una de las funciones. Ahora, si vamos a la ecuación o fórmula planteada por el teorema, podemos decir que la derivada en x es igual a g de x, que es mi función inicial, 5x al cuadrado menos x a la 3, que multiplica la derivada de la función en x, que sería 8x menos 3, menos la función en x inicial, que es el polinomio, 4x al cuadrado menos 3x más 2,
multiplicado por la derivada de la función g de x, que sería menos 3x al cuadrado más 10x. Pero también me dice la expresión que debo dividir de la función g de x, que sería el denominador elevado al cuadrado. Para este caso sería 5x al cuadrado menos x a la 3 elevado al cuadrado. Debemos hacer la resolución para permitir simplificar la expresión y obtener dicha derivada con una expresión más corta. Por lo tanto, decimos que este binomio, cada término multiplica con cada término del siguiente, de la misma forma con el segundo. Para esto sería 5 por 8, 40, x a la 2 por x a la 3, menos, por más menos, 5 por 3, 15, x al cuadrado, menos por más menos, 8 por 1, 8, x a la 3 por x a la 4, menos por menos más, 3x a la 3. Ahora, para el siguiente término sería de la misma forma, cada expresión o cada término con los términos de la siguiente expresión, podemos plantear el signo menos que establece la fórmula. Vamos a hacer en la parte de abajo la resolución, sería 4 por menos 3 menos 12 x al cuadrado por x al cuadrado x a la 4, 10 por 4, 40 x al cuadrado por x a la 3, menos por menos más, 3 por 3, 9, x por x al cuadrado x a la 3, menos por más menos, 3 por 10, 30, x por x al cuadrado, menos por más menos, 3 por 2, 6, x al cuadrado, y 2 por 10x, 20x. Antes de colocar el denominador, que es la función g al cuadrado, vamos a simplificar en la medida que sea posible la expresión con cada uno de los términos. Hay que tener en cuenta que la multiplicación de los dos polinomios tienen un signo menos que lo antecede. Por lo tanto, ese signo menos está modificando los signos de cada uno de los términos. Por esto podríamos decir que el término inicial queda exactamente igual, más 3x a la 3, y la expresión del segundo término cambiaría el signo para cada uno de ellos. Donde va negativo es positivo y donde está positivo va negativo. 40x a la 3 menos 9x a la 3 más 30x al cuadrado más 6x al cuadrado menos 20x. Revisemos que efectivamente los signos hayan cambiado y finalmente verificamos término a término cuyas exponentes sean similares para poder simplificarlo. Revisemos. Revisemos entre exponentes de mayor denominación a la menor. Iniciemos con los x al cuadrado, menos 8 más 12, 4x a la 4. X a la 3, 40x a la 3, más 3, 43. Menos 40, 3x a la 3. Menos 9, menos 6x a la 3. Ahora revisemos x al cuadrado. Menos 15x al cuadrado, más 30, más 15x al cuadrado, más 6, más 21x al cuadrado. Y finalmente tendríamos x elevado a la 1, sería menos 20x. Este sería el polinomio que representa la simplificación de toda la expresión del numerador. Ahora podemos colocar la función g de x elevada al cuadrado planteada en la expresión, que sería 5x a la 2 menos x a la 3
todo elevado a la 2. Y podríamos dejar el ejercicio planteado hasta ahí.